Sara giró el diamante en su mano izquierda, un hábito nervioso, y luego confesó el dolor sordo que sentía por otro hombre. Dejé la llave de la casa con cuidado sobre el granito pulido, mientras mi futuro se plegaba sobre sí mismo. Cuando finalmente entiendas lo que has perdido, dije, será demasiado tarde. Sus ojos brillaron de alivio. El aire de la tarde de Austin, aún cálido a pesar del sol poniente, se filtraba por la ventana abierta, trayendo consigo el aroma a jazmín. Observé los dedos de Sara, pálidos y delgados, mientras se aferraban al anillo. No fue una confesión repentina, más bien como una fuga lenta, la presión aumentando hasta que la estructura cedió. No levantó la vista al pronunciar el nombre, un hombre de su clase de yoga, alguien a quien no conocía. Las palabras flotaron en la silenciosa sala de estar, desplazando el cómodo silencio que habíamos construido durante 3 años. Cogí la llave de repuesto del pequeño plato de cerámica junto a la puerta. Su frío metal me pesaba en la palma. Mis palabras fueron planas, deliberadas. No había ira, solo una calma. La casa, los planes, la vida que habíamos hablado, todo condensado en esa única llave pulida. La dejé en el mostrador, junto a una pila de correo que ahora solo ella tendría que clasificar. Sara aún no me había mirado a los ojos. Estaba trazando patrones en el dorso de la mano, un pequeño gesto privado. Mis últimas palabras no fueron una súplica, sino una observación de un futuro que yo veía con claridad, aunque ella no pudiera. Entonces salí, y la puerta principal se cerró con un suave clic tras mí, no un portazo. 24 horas después, el rugido de los motores a reacción se sintió como una limpieza física. Abajo, la extensa cuadrícula de Texas se convirtió poco a poco en un mapa abstracto, luego en un recuerdo. Austin se desvaneció. Sara, la mujer con la que una vez pensé casarme, era ahora un eco lejano. La idea de ser una red de seguridad era suya, no mía. Le había ofrecido compañía, una mano firme. Ella había buscado algo más suave, menos exigente, quizás menos real. Eso estaba bien. Un avión proporcionaba una vía de escape limpia, una separación física de los escombros. Mi oficina en Meridian Technologies, en San Luis, era un espacio esquinero en el 15º piso, lo suficientemente grande como para parecer importante, pero no tanto como para no sentirse vacía. Como gerente regional de operaciones, me encargaba de que los trenes funcionaran a tiempo, de que las cadenas de suministro estuvieran intactas y de que las cifras fueran constantes. El éxito era un zumbido silencioso, un ritmo constante al que me había acostumbrado. Era una buena vida, eficiente y predecible. A veces, sin embargo, al final de la noche, la tranquilidad se sentía menos como paz y más como ausencia. Eso cambió con la llegada de Sarah Jensen. Llegó de Chicago, la nueva directora de marketing, y la oficina pareció reorganizarse a su alrededor. Su presencia era inmediata, segura, sin descaro, pero innegable. Las habituales cortesías corporativas y las presentaciones comedidas se hicieron escasas tras ella. No era alta, pero su porte le daba un aire de grandeza, una energía definida y definida. Su primera reunión importante fue un discurso para toda la empresa. Estaba de pie en el podio, una figura esbelta con un traje gris oscuro, con el cabello oscuro recogido con severidad. Su voz, clara y precisa, interrumpió el murmullo habitual de una conversación educada. «La mediocridad no está en mi vocabulario», afirmó, recorriendo con la mirada la sala, encontrando miradas sin detenerse, sin rehuir. Meridian Technologies se ha sentido cómoda con lo adecuado durante demasiado tiempo. Un murmullo recorrió la sala, una mezcla de sorpresa y una leve ofensa. Me encontré inclinándome hacia adelante, un destello de algo nuevo que captó mi atención. No buscaba caer bien, buscaba ser escuchada. Fue refrescante, un golpe de agua fría. Unos días después apareció en mi puerta, apoyada en el marco con una naturalidad que parecía fuera de lugar en nuestro ambiente corporativo formal. Llevaba una blusa azul marino, el color contrastaba con su piel. «Hank Miller», empezó en voz baja, casi conversacional. «La columna vertebral de las operaciones. Imposible antes del café. Desafía a Dale Peterson en cada reunión de presupuesto». Esbozó una pequeña sonrisa cómplice, con la comisura de los labios levantada. Me recosté en la silla, sorprendido por su franqueza y la precisión de sus observaciones.
Solo que es imposible hasta mi segunda taza, corregí, con una risa que se me escapó, un sonido desconocido incluso para mí. Era una risa buena, genuina. Prefiero la comunicación directa, dijo, enderezándose con las manos en los bolsillos. Nada de juegos corporativos. Estamos aquí para hacer un trabajo, y ese trabajo es sacar adelante a esta empresa. Suena eficiente, respondí. Las operaciones y el marketing suelen chocar. Tensión inherente. Ella asintió. No tiene por qué ser así. Podríamos intentar algo diferente. Estoy dispuesta a ello, dije. Era más que una simple cortesía profesional. Había algo en su mirada, una inteligencia aguda, que me inspiró a conectar. Nuestras conversaciones iniciales fueron puramente de negocios, centradas en estrategias y penetración de mercado. Empezaron en la sala de conferencias, luego se transformaron en almuerzos rápidos en la cafetería y, finalmente, en noches en nuestras respectivas oficinas, con las puertas entreabiertas y las luces de la ciudad brillando tras el cristal. La conversación derivaba, desde la logística de la cadena de suministro hasta sus ambiciones para el departamento, y luego, lenta, casi imperceptiblemente, a la vida fuera de la oficina, a lo que nos motivaba, a lo que queríamos. Fue fácil, como encontrar un ritmo que no sabías que te faltaba. Sarah Jensen tenía 32 años, una fuerza de la naturaleza enfundada en elegantes trajes. Su brillantez se evidenciaba en la precisión de sus argumentos y su ambición en la búsqueda incesante de nuevas estrategias de mercado. Poseía un ingenio mordaz que podía desentrañar la jerga corporativa, dejando a menudo a los ejecutivos entre la diversión y la inquietud. Yo era metódico, operando con base en datos y procesos probados. Ella era instintiva, confiando a menudo en una corazonada que, la mayoría de las veces, resultaba acertada. Éramos un estudio de contrastes, pero encontramos un equilibrio extraño e innegable. Donde yo construía el marco, ella pintaba la visión. Nuestra primera cita real no fue planeada, simplemente sucedió. Un martes por la noche, la oficina se vació, quedándonos solo nosotros dos, con la tenue luz de los monitores y el suave zumbido del aire acondicionado. Llevábamos una hora analizando un informe trimestral, con las cifras esparcidas por su escritorio como un campo de batalla. Sin previo aviso, cerró el portátil de golpe. El sonido se distinguió en el silencio. Se recostó en la silla, con los hombros ligeramente estirados. Sus ojos, normalmente tan concentrados, ahora tenían un destello de inquietud. «Hank Miller», dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. «Llévame a un lugar que me recuerde por qué vale la pena vivir en Austin». No era una petición, era un reto, expresado con una franqueza que había llegado a apreciar. Austin había sido mi hogar durante años, pero últimamente se sentía menos como una ciudad y más como el telón de fondo de una vida que simplemente observaba. Lo pensé un momento y luego sugerí un pequeño club de jazz en el centro, escondido en una calle lateral, conocido solo por unos pocos. Era oscuro, íntimo, el tipo de lugar donde las conversaciones parecían secretos intercambiados al son de un contrabajo. Encontramos una mesita en un rincón. El resplandor rojizo del escenario proyectaba largas sombras. Hablamos durante horas, mucho después de que terminara la última sesión, y el camarero hubiera empezado a apilar las sillas. Hablamos de nuestros sueños profesionales, las silenciosas inquietudes que nos impulsaban y los extraños y medio olvidados recuerdos de la infancia. Me habló de mi infancia en un pequeño pueblo de Michigan, de los crudos inviernos, de la necesidad constante de demostrar mi valía. Le hablé de mi propia infancia suburbana, sin nada destacable, de mi temprana fascinación por el funcionamiento de las cosas, de la serena satisfacción del orden. La conversación fluyó sin esfuerzo, como el agua que encuentra su camino. Me sentí completamente comprendido, una sensación a la vez nueva y profundamente reconfortante. Fue como si viera partes de mí que no había articulado ni siquiera para mí mismo. Mientras la acompañaba de vuelta a su coche, las calles de la ciudad estaban tranquilas, el aire fresco tras el calor del día. El silencio entre nosotros ahora era diferente, cargado de una tensión tácita. Nos detuvimos junto a su sedán oscuro. La tenue luz de la calle le iluminaba el rostro. Me miró con una expresión pensativa, casi curiosa. «No eres lo que esperaba, Hank Miller», dijo con voz suave pero clara.
¿Eso es bueno o malo?, pregunté, con la voz un poco más áspera de lo que pretendía. Se acercó, y el aroma de su perfume, ligero y limpio, me llegó. Sin duda, bueno. Pensé que estaría solo con hojas de cálculo y reuniones de planificación estratégica. Resulta que hay mucho más. Y entonces, sin decir nada más, se inclinó y me besó. No fue un beso vacilante ni agresivo. Me sorprendió su ternura, una suave presión que contradecía la naturaleza asertiva que conocía. En ese momento, de pie en la calle silenciosa, el vacío persistente que había arrastrado desde Austin, el espacio vacío donde debería haber un futuro, se disipó. No fue una explosión dramática, sino una calma silenciosa, un reconocimiento. Esto era lo que me había faltado. Esta conexión, esta comprensión. Para el verano, éramos inseparables. Pasábamos los fines de semana explorando viñedos en las colinas, haciendo viajes soleados por carreteras sin destino fijo, o tardes tranquilas en mi cocina, experimentando con nuevas recetas. La vida con Sara era intensa, llena de matices y momentos inesperados de dulzura. 6 meses después de aquel primer beso, encontramos un loft en el centro con techos altos y amplios ventanales, y nos mudamos juntos. Las luces de la ciudad por la noche, el sonido de sirenas lejanas, el zumbido de 2 vidas entrelazadas. Todo parecía cinematográfico. Una tormenta particularmente violenta, de esas que rasgan el cielo y llueve a cántaros. Nos encontrábamos junto a las ventanas del desván, viendo cómo los relámpagos se bifurcaban en la oscura extensión. La ciudad se sentía a la vez vulnerable y majestuosa. Sara se giró hacia mí, con el rostro iluminado por un destello, con expresión seria. «Prométeme algo, Hank», dijo, con la voz apenas audible por encima del trueno. «Nunca nos convirtamos en una de esas parejas que se pierden a sí mismas, que cambian la pasión y la honestidad por la seguridad y la rutina». Parecía seria, casi un poco asustada. La abracé fuerte, sintiendo el latido constante de su corazón contra mi pecho. La idea de que nos volviéramos aburridos, predecibles, me parecía imposible entonces. El amor, creía, bastaba para sostenerlo todo. Nunca, prometí sin dudarlo, sintiendo cada palabra. Siempre nos elegiremos el uno al otro. Las primeras fisuras fueron tan imperceptibles, como grietas en el hielo tan finas que no se ven a simple vista. Empezaron como pequeñas tensiones, breves momentos de desconexión que ambos atribuimos a la presión del trabajo, al ritmo incesante de la vida corporativa. Una palabra hiriente por aquí, una señal perdida por allá. Éramos un dúo exitoso en Meridian. Nuestros departamentos funcionaban bien, pero la tranquilidad que una vez definió nuestra colaboración comenzó a desmoronarse. Lo descartamos como estrés, una consecuencia de la ambición, algo que debía gestionarse. Luego llegó la reunión de planificación trimestral, una sala de conferencias bien iluminada, llena de los habituales murmullos y el ruido de las computadoras portátiles. Era un escenario monótono para lo que parecía una ejecución pública. Estaba al frente de la sala, a mitad de la presentación del presupuesto de operaciones, con las cifras expuestas en la pantalla, claras y concisas. Mi voz, normalmente firme, me sonaba un poco demasiado tranquila. Habíamos repasado las cifras, discutido las proyecciones mientras tomábamos el café de la mañana y acordado el enfoque. O eso creía. Estas proyecciones están completamente desalineadas con nuestra estrategia de marketing. La voz de Sara cortó el aire, cortante e inflexible. No esperó la pausa de cortesía, no levantó la mano. Simplemente habló. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque en calma. Su silla se arrastró hacia atrás mientras se levantaba, con la mirada fija en la pantalla, no en mí. Hice una pausa, con el control remoto aún en la mano, la siguiente diapositiva esperando. Una oleada de inquietud se extendió por la sala. Dale Peterson, nuestro vicepresidente senior, se aclaró la garganta, pero no dijo nada. ¿Leíste siquiera el informe que te envié la semana pasada, Hank?, preguntó, con un tono de voz que nunca le había oído en público. No era una pregunta, era una acusación. Me dejó atónito, sin palabras por un momento. La sala quedó en silencio. El único sonido era el leve zumbido del proyector. Las cabezas se giraron, las miradas iban de ella a mí, y luego de vuelta a mí, con una incomodidad colectiva palpable en el aire. Mantuve la compostura.
Toda una vida de disciplina profesional haciendo efecto. Apreté el control. Sara, dije con voz serena, hablamos de esto esta mañana durante el desayuno. No planteaste ninguna preocupación. Era cierto, pero me pareció débil. Un susurro defensivo ante su repentina agresión pública. Seguí explicando las cifras, obligándome a mirar las caras en la sala, a proyectar confianza, a fingir que la interrupción no había ocurrido. Pero el daño ya estaba hecho. La buena relación que habíamos construido, la comprensión discreta, se había hecho añicos. Más tarde, de vuelta en la tranquilidad de nuestro loft, con las luces de la ciudad reflejándose en las ventanas oscuras, lo descartó con un gesto de la mano. Solo eran negocios, Hank, nada personal, ya sabes lo competitivo que se pone. Pero sentí el aguijón de la traición, agudo e inesperado. Negocios, sí, pero también un desaire público, un debilitamiento de la confianza. ¿Cómo podía descartar con tanta ligereza la cortesía profesional, el entendimiento mutuo que habíamos forjado? Nuestras vidas profesionales, antes fuente de profunda conexión y respeto mutuo, comenzaron a mostrar signos inequívocos de competencia. Las reuniones dejaron de ser para encontrar puntos en común y se enfocaron más en afirmar nuestro dominio. Nuestras discusiones, que antes eran poco frecuentes y se resolvían rápidamente, se volvieron más frecuentes, menos para entendernos y más para ganar. El tono cambió. La tensión subyacente se intensificó, tensa y débil. Empecé a sentir que Sara se alejaba, al principio sutilmente. Una mano que no buscaba la mía bajo la mesa durante la cena. Un silencio más largo cuando le preguntaba cómo le había ido el día. Una ligera desviación cuando la buscaba en la cama. No era evidente, ningún gesto dramático, solo una retirada lenta, casi imperceptible. La promesa que nos habíamos hecho aquella noche tormentosa, aquella de elegirnos activamente, empezó a desvanecerse. Fue reemplazada por una pasividad progresiva, una rutina que parecía menos una elección y más una obligación. La vibrante y cinematográfica cualidad de nuestra vida juntos empezó a desvanecerse, dejando tras de sí una realidad cotidiana y apagada. El cambio fue gradual, casi imperceptible al principio, como la marea que se retira lentamente de la orilla. Sara empezó a hacer más viajes de negocios. Una reunión de 2 días en Dallas se alargaba a 3, luego a 4, citando compromisos críticos con clientes o seguimientos inesperados. Sus explicaciones siempre eran eficientes, concisas, sin dejar lugar a preguntas. Nuestro loft, antes lleno de la calidez de las comidas compartidas y las conversaciones nocturnas, empezó a sentirse cavernoso, un espacio diseñado para 2, que cada vez estaba más ocupado por 1. El silencio, antes reconfortante, ahora se sentía pesado, cargado de ausencia. Noté pequeños cambios, un nuevo perfume, algo floral y penetrante, no el aroma limpio que yo asociaba con ella. Su teléfono, que antes dejaba despreocupadamente sobre la encimera, ahora estaba siempre en su mano, boca abajo o escondido. Los mensajes nocturnos pasaban por la pantalla y los descartaba rápidamente antes de que pudiera siquiera mirar al remitente. Cuando le preguntaba cómo le había ido el día, sus respuestas se volvían cortantes, menos detalladas. Si le preguntaba, aunque fuera con delicadeza, sobre su horario o con quién se reuniría, se ponía a la defensiva, con un tono irritable. «Hank, sabes lo exigente que es este trabajo. No necesito un informe». Las palabras eran como pequeños cortes, diseñados para mantenerme a distancia. Intenté salvar la creciente distancia. Sugerí escapadas de fin de semana, un viaje a la costa, volver al club de jazz donde conocimos por primera vez. «Demasiado ocupada», decía sin levantar la vista de su tableta. «Tengo demasiadas cosas que hacer ahora mismo». O bien, «Estoy demasiado agotada, Hank. Necesito tranquilidad». Sus distracciones eran constantes. Su energía estaba siempre en otra parte. Surgió un nuevo nombre, al principio casualmente, luego con cada vez más frecuencia. Mark Sullivan. Era un colega, un competidor, solo un conocido del trabajo, de un proyecto en San Francisco. Parecía competente, motivado, reflejando muchas de las cualidades que admiraba en Sara. La forma en que lo mencionó, un ligero tono de voz, un destello en sus ojos, me invadió una fría certeza. Mi instinto, normalmente una brújula fiable,
empezó a agitarse con una inquietud inquietante. Me encontré haciendo cosas que jamás imaginé, examinando su comportamiento, buscando indicios, discrepancias. Era un ejercicio doloroso, convertir nuestra vida en común en una investigación forense. Me odiaba por ello, pero no podía parar. Cada llegada tarde, cada llamada apresurada, cada respuesta vaga se convertían en una pieza de un rompecabezas que me negaba a resolver. El hombre que una vez se había sentido tan comprendido, tan completo, ahora se sentía como un detective en su propia casa, buscando pruebas de un crimen que no podía identificar. Entonces ocurrió un incidente específico, trivial pero conmovedor. Nuestro aniversario, la fecha de ese primer beso inesperado, pasó desapercibido para ella. Había planeado una cena tranquila, había comprado una botella del vino que compartimos esa noche. Llegó tarde a casa, agotada, con la mente perdida. Cuando se lo recordé con delicadeza, su rostro se quedó en blanco, y entonces un destello de algo, culpa o enfado, cruzó su rostro. «Ay, Hank, lo siento mucho. Se me olvidó por completo. Últimamente es un mal recuerdo, con todo lo que está pasando. Un mal recuerdo». Las palabras quedaron flotando en el aire, frías y desdeñosas. Esa noche, después de que se durmiera, me quedé despierto. El silencio del desván acentuaba la distancia entre nosotros. Finalmente, la confronté sobre el abismo emocional que se había abierto entre nosotros. Hablé con cuidado, con calma, detallando los cambios que había observado, la sensación de su distanciamiento. Ella escuchó, con una expresión indescifrable en la penumbra. Cuando terminé, suspiró, un sonido cansado. «Hank», dijo con voz apagada, «te sientes inseguro. Mi carrera está despegando. Estoy ocupada. Eso es todo». Sus palabras, pronunciadas con tanta seguridad, me hicieron cuestionar mis propias percepciones. ¿Estaba siendo irrazonable? ¿Era este el precio de la ambición? La promesa que nos habíamos hecho en el balcón durante la tormenta, de elegirnos activamente, parecía un eco lejano, burlado por la fría realidad de nuestra vida actual. Era una promesa basada en la pasión y la honestidad, que parecían erosionarse, reemplazadas por la actividad y la evasión. La inquietud ya no era un remolino en mis entrañas, era un dolor constante y sordo, una pesada carga tras las costillas. Sentía como si viviera con una desconocida, una mujer que se parecía a Sara, pero cuya esencia había sido reemplazada por algo furtivo y distante. La parte lógica de mi cerebro, la que se manejaba con hechos y cifras, exigía pruebas. La otra parte, la que aún quería creer, se aferraba a sus desestimaciones, a sus acusaciones de mi inseguridad. Era un estado desesperado, atrapado entre lo racional y lo emocional, incapaz de reconciliarlos. Decidí investigar. No nació de un deseo malicioso de atraparla, sino de una esperanza desesperada, casi patética, de estar equivocado. Me dije que era para tranquilizarme, para demostrar que mis sospechas eran infundadas, para restaurar el orden que siempre había definido mi vida. El enfoque metódico que usaba en mi vida profesional ahora se volvió introspectivo, una búsqueda fría y clínica de la verdad entre las ruinas de nuestra relación. La evidencia era sutil, fácil de pasar por alto si no se miraba. Encontré un segundo teléfono oculto, un desechable barato, guardado en un cajón poco usado de su mesita de noche. La batería solía estar baja, lo que sugería que lo usaba con poca frecuencia, pero intencionadamente. Luego, un recibo, arrugado y olvidado en el bolsillo de un abrigo que no se había puesto en semanas, de un viaje de fin de semana a un hostal en Fredericksburg, fechado para uno de sus compromisos con clientes importantes. Mi nombre no estaba, su nombre, y luego, huésped. Las piezas del rompecabezas, antes dispersas y aparentemente sin relación, encajaron con una precisión aterradora. Sara tenía una aventura, con Mark Sullivan. El descubrimiento me golpeó como un puñetazo en el estómago que me dejó sin aliento. Fue peor que cualquier revés profesional, cualquier pérdida financiera. Esto era personal, una invasión, una profanación de algo sagrado. La vida que habíamos construido, las promesas que habíamos hecho, todo se derrumbó bajo el peso de esa única y condenatoria revelación. El vacío que sentí tras dejar Austin palidecía ahora en comparación con este profundo y crudo dolor. Más tarde esa semana, mientras se duchaba,
Su teléfono vibró en la encimera de la cocina. No era el de prepago, sino su teléfono principal, a la vista de todos. Un riesgo, un descuido. Me temblaba la mano al cogerlo. Un nuevo mensaje en la pantalla de bloqueo, de MS. La curiosidad, o quizás una necesidad morbosa de certeza absoluta, superó cualquier duda. Lo abrí. Mensajes, fotos, una cronología de intimidad que se desplegaba ante mis ojos. Su risa en una foto tomada en una habitación de hotel, una mano, no la mía, apoyada en su hombro. Prueba irrefutable. Esperé a que se durmiera esa noche, mientras las luces de la ciudad pintaban dibujos apagados en las paredes de nuestro dormitorio. El aire en el desván se sintió repentinamente frío, estéril, como si las mismas paredes hubieran absorbido la traición. La desperté con suavidad, con una mano en su brazo. Se movió, parpadeando, confundida. ¿Quién es Mark Sullivan, Sara? Pregunté con una voz sorprendentemente tranquila y firme. No parecía mi voz, pero lo era. Se quedó paralizada. Sus ojos, aún pesados por el sueño, parpadearon al reconocerlo, luego al pánico. Intentó negarlo, murmurando solo un colega. Y luego desvió la respuesta. ¿Por qué me preguntas por él, Hank? Pero su voz era débil, ronca, nada convincente. Se rompió el dique, se derrumbó, su confesión brotó en un torrente de palabras entre lágrimas. Confusión, soledad, un error. Las mismas excusas gastadas. Pero lo vi a través de todo. Las mentiras intencionadas, las extensiones calculadas de sus viajes, el teléfono oculto, el aniversario olvidado. Esto no fue un error. Fue una elección, una serie de decisiones deliberadas. La profunda traición no solo estaba en el acto, sino en la elaborada farsa, la indiferencia casual por nuestra vida en común. La verdad de su temprana confesión en Austin, sentimientos por otro hombre, ahora se manifestaba en esta cruda y dolorosa realidad. Parecía que estaba destinada a seguir encontrando hombres por los que sentir, y yo estaba destinado a ser el hombre abandonado. Quédate hasta el final para ver cómo se desenvuelven las costosas decisiones de la vida. La conmoción inicial de la confesión de Sara, el dolor intenso, fue rápidamente reemplazado por una claridad fría y precisa. Se apoderó de mí como una capa de nieve fresca, prístina e inquebrantable. No había vuelta atrás. La maraña de mentiras y evasivas había cercenado irrevocablemente la poca confianza que me quedaba. Recordé mis propias palabras, pronunciadas años atrás en otra sala, a otra Sara. Cuando finalmente entiendas lo que has perdido, será demasiado tarde. La ironía era un sabor amargo en mi boca, una profecía cumplida no por ella, sino por mí. Ya terminé, Sara, dije con voz monótona, sin emoción. Entré en la habitación y saqué una pequeña bolsa de lona del fondo del armario. Empaqué solo lo esencial, unas mudas de ropa, artículos de aseo, mi portátil y un ejemplar desgastado de un libro que quería terminar. El loft, que antes era un símbolo de nuestro futuro compartido, ahora parecía el escenario de una obra en la que ya no quería participar. Sara me siguió, con el rostro surcado de lágrimas y la voz ronca de súplica. Prometió cambiar, hacer lo que fuera, cortar el contacto con Mark. Sin embargo, sus palabras sonaron huecas, ecos de una promesa que había escuchado antes, años atrás, de otra mujer. Me agarró con las manos, pero me aparté, no con ira, sino con una firmeza silenciosa. Caminé hacia la encimera de la cocina. Saqué de mi cartera el pequeño anillo de compromiso de diamantes que le había regalado, el que lucía con tanto orgullo. Lo coloqué con cuidado junto a las llaves del desván, las mismas llaves que una vez le confié, junto al pequeño plato de cerámica donde solíamos dejarlas. El gesto fue deliberado, un reflejo de mis acciones de años atrás en Austin. Esta vez, sin embargo, no había esperanza, ningún hilo sin resolver. Era una ruptura total. El silencio que siguió fue denso, roto solo por sus sollozos entrecortados. No miré atrás al salir por la puerta. El clic resonó en el espacio repentinamente vasto del loft. La ciudad exterior estaba viva, indiferente a la silenciosa devastación que se desplegaba en el interior. A la mañana siguiente, antes de que la ciudad despertara del todo, llamé a Dale Peterson. Mi voz, aunque cansada, sonaba firme. «Dale», dije. «Me tomo un año sabático, con efecto inmediato, indefinido.
Parecía sorprendido y ofreció sus condolencias por la separación, de la que sin duda ya había oído rumores. No me pidió detalles, y yo no le di ninguno. Solo negocios. La noticia de la separación, aunque no los detalles íntimos de la traición, se extendió por Meridian Technologies como un virus silencioso. Susurros incómodos me siguieron por los pasillos en mi último día, miradas intercambiadas, preguntas no formuladas flotando en el aire. Mantuve la cabeza baja, concentrándome solo en la logística de mi partida. Entonces, conduje, atravesando el país, primero al norte, luego al oeste, evitando las autopistas, ciñéndome a las carreteras secundarias que serpenteaban entre pueblos olvidados y campos interminables. El camino abierto ofrecía un extraño consuelo. El anonimato de los rostros que pasaban, un bálsamo para mis nervios en carne viva. Cafés de gasolinera, restaurantes de carretera, moteles baratos. Cada parada, un refugio temporal ante el naufragio de mis esperanzas. La traición era una herida supurante, pero los kilómetros, el ritmo constante del motor, poco a poco, comenzaron a cauterizarla. Sara intentó contactarme al principio. Mensajes, llamadas, incluso correos a mi dirección de trabajo, antes de que desconectara por completo. La bloqueé sistemáticamente, necesitando espacio para sanar, para evitar que se formaran nuevas grietas en la frágil paz que intentaba construir. La promesa que nos hicimos aquella noche tormentosa en el desván, aquella de elegirnos siempre activamente, resonó en mi mente. Ahora veía con claridad cómo se había roto desde dentro, lenta y deliberadamente, mucho antes de descubrir el nombre de Mark Sullivan. Los meses se desvanecieron en un lapso tranquilo y casi sin incidentes. Me sentí atraído por un pequeño pueblo al norte del estado de Nueva York, un lugar donde el aire era fresco, las estaciones bien definidas y el edificio corporativo más cercano estaba a cientos de kilómetros. Era una vida más sencilla, libre del constante bullicio de la ambición y la intrincada danza de la política de oficina. Asumí un puesto de consultor, trabajando a distancia, aplicando mi experiencia operativa a diversos proyectos sin la presión de una oficina en una esquina ni informes trimestrales. Era una satisfacción diferente, más tranquila, menos centrada en la validación externa y más en la aplicación constante de mis habilidades. Lentamente, con cuidado, comencé a reconstruirme. La herida emocional, aunque seguía presente, ya no supuraba. Con cautela, me reencontré con viejos amigos, personas que me habían conocido antes de las duras circunstancias de mi pasado reciente. Uno de ellos era Gary Olson, un antiguo colega de Meridian, un hombre conocido por su serenidad y su capacidad para ver más allá de las fachadas corporativas. Gary me llamó una noche, con la voz ligeramente quebrada. Tras las típicas bromas, me puso al día, casi a regañadientes. «He oído algunas cosas, Hank. Sobre Sara». Hizo una pausa, como esperando mi permiso para continuar. Simplemente tarareé, un sonido evasivo, dejándolo decidir. «Las cosas no le van muy bien en Meridian», dijo finalmente. «Los rumores, ya sabes, se extienden». No dio más detalles, no hacía falta. Lo entendí. Repercusiones profesionales, la forma sutil pero eficaz en que los entornos corporativos gestionan las supuestas faltas morales, sobre todo cuando involucran a dos empleados de alto perfil. Mark Sullivan también, continuó Gary. Escuché que lo trasladaron a un puesto menos importante. Su gran proyecto quedó en segundo plano. La noticia se dio con un tono objetivo, casi distante, sin malicia ni chismes. Sara, antes tan ambiciosa, tan decidida a conquistar el mundo del marketing, estaba pasando apuros. La imagen de ella, vibrante y dominante, ese primer día en Meridian, chocaba con esta nueva realidad. El mundo corporativo, a menudo un lugar de competencia despiadada, también podía ser un lugar de juicio silencioso y brutal. No sentí satisfacción, ninguna perversa sensación de triunfo, solo una profunda tristeza. Tristeza por el potencial desperdiciado, por el brillante futuro que una vez se extendió ante nosotros, ahora reducido a una colección de amargos recuerdos y rumores susurrados. Fue un desperdicio, simple y llanamente, de talento y de lo que podría haber sido. El triunfo que alguna vez podría haber imaginado se sentía vacío, dejando solo un residuo de arrepentimiento.
De vez en cuando la veía en redes sociales, en fotos publicadas por conocidos en común. Se veía más delgada, su sonrisa menos brillante, sus ojos con una leve sombra que no tenía antes, una pálida imitación de la mujer vibrante de la que me había enamorado. Era como mirar la fotografía de un hermoso edificio después de haber sido marcado por el fuego. La estructura seguía allí, pero algo vital se había perdido, alterado irrevocablemente. Entonces, semanas después, recibí un correo electrónico inesperado en mi bandeja de entrada. El asunto era simplemente su nombre. Era largo, con párrafos que se desbordaban por la pantalla. Reconocía sus errores, sus malas decisiones, la profunda pérdida. Había disculpas, expresiones de arrepentimiento, una súplica desesperada de comprensión. Escribió sobre su propia soledad, su confusión, su arrepentimiento. Lo leí todo, cada palabra, sentada en mi pequeña y tranquila sala de estar, mientras el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el suelo. Una punzada de tristeza, un dolor familiar, resonó en mí. Por un instante, un destello del pasado, la calidez, la conexión, casi resurgió. Pero entonces recordé la fría claridad, las decisiones deliberadas. El puente se había quemado, total y completamente. Cerré el correo electrónico y luego lo borré, no por ira, sino por una profunda necesidad de paz. No respondí. No quedaba nada más que decir. Los vagos susurros de Gary finalmente se concretaron en detalles concretos, entregados por Linda Hayes, otra ex colega que siempre había sido una observadora discreta de la dinámica corporativa. Linda, precisa como siempre, no ofreció chismes, sino hechos. El romance de Sarah con Mark Sullivan se había convertido en un secreto a voces dentro de Meridian. No era un escándalo en la prensa sensacionalista, sino una presencia silenciosa y corrosiva en los pasillos y en las salas de conferencias. Erosionó su credibilidad, socavó el respeto que tanto le había costado ganar. Los clientes, al percibir los cambios internos, comenzaron a retirarse. Se perdieron cuentas importantes. Los ascensos que antes tenía asegurados se fueron a otros. Finalmente, dejó Meridian, no con una explosión, sino con un gemido silencioso, dejando tras de sí una nube de especulación y arrepentimiento. Mark Sullivan también sufrió. Su nombre, antes sinónimo de talento emergente, ahora se susurraba con un gesto de complicidad. Su reputación profesional, cuidadosamente cultivada durante años, se vio empañada. Seguía en Meridian, pero relegado a proyectos con menos visibilidad e impacto. El pagar el precio ya no era un concepto abstracto, era tangible, visible en el destrozo de sus vidas profesionales, el ostracismo social, el juicio silencioso pero implacable. No fue solo una ruina emocional, fue una consecuencia profesional y social, que se extendió por todos los aspectos de sus ambiciones cuidadosamente construidas. Reflexioné sobre el concepto de ganar. Sarah había elegido una pasión momentánea, una fugaz sensación de algo nuevo, y al hacerlo, había perdido todo lo que habíamos construido juntos, tanto personal como profesionalmente. Había sacrificado la estabilidad, la confianza y un futuro compartido por una apuesta que no había dado resultado. La verdad de mi advertencia temprana, pronunciada en aquella sala de Austin, se instaló profundamente en mí. Ella ahora entendía lo que había perdido, y era, inequívocamente, demasiado tarde. La conclusión que buscaba no estaba en su sufrimiento, sino en esta silenciosa confirmación, en la comprensión de que las consecuencias, por muy tardías que sean, siempre llegan. Me costó empatizar. Reconocí su sufrimiento, la crudeza de su declive profesional. Pero, en el fondo, persistía una firme convicción. Ella se lo había buscado. Las decisiones eran suyas, el engaño suyo, la traición suya. Mi compasión se vio atenuada por el recuerdo inquebrantable de mi propio dolor, el desmoronamiento de mi confianza, las horas silenciosas y desoladas en nuestro ático. Años después, tuve un encuentro casual. Fue en una conferencia profesional en Chicago, en un enorme salón de hotel, lleno del suave murmullo de las redes sociales y las luces fluorescentes. Me abría paso entre la multitud, con un café en la mano, cuando la vi. Sarah estaba de pie junto a un stand de una pequeña y desconocida startup,
con una postura menos segura y los hombros ligeramente encorvados. Parecía mayor, desgastada, la energía vivaz, y a medida había sido reemplazada por algo apagado, casi desvanecido. La chispa que una vez había encendido una sala había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una resignación cansada. Nuestras miradas se cruzaron a través de la sala llena de gente. Por un breve y agonizante instante, los años se desvanecieron y vi a la Sara que había amado, la mujer que me había desafiado, que me había hecho reír. Entonces, con la misma rapidez, apartó la mirada, dirigiéndola al suelo, y luego a un punto justo por encima de mi hombro, como si yo fuera un fantasma. No me reconoció, no me dirigió una palabra ni asintió. Simplemente se giró, de espaldas a mí, y salió rápidamente de la habitación. La vi irse, observando en silencio el verdadero peso del coste moral. No se trataba solo de la carrera perdida, ni de las relaciones fracturadas. Era la sombra persistente, la marca indeleble de la traición que la había transformado, igual que a mí. Fue un precio muy alto, pagado con sueños perdidos y decisiones irreversibles. La tranquilidad del pueblo y el teletrabajo me sentaban bien. Mis días tenían un ritmo diferente ahora, construidos con propósito y una conexión genuina, no con una ambición desmedida. La confianza, antes rota, se había recuperado poco a poco, permitiéndome abrirme con cautela a nuevas posibilidades, a la idea de un futuro compartido, esta vez basado en una honestidad inquebrantable. La soledad, antes símbolo de ausencia, se había convertido en una fuente de paz, una comprensión serena de que mi valor no dependía de la validación de otro. Conduje de nuevo hacia el oeste, llegando finalmente al borde del Gran Cañón. La inmensidad ante mí reflejaba el viaje que había emprendido. El paisaje, antiguo e imperecedero, parecía un testimonio de resiliencia. Me había alejado, había elegido el respeto por mí mismo en lugar del dolor persistente de la traición, y en esa elección encontré una fuerza que desconocía. La promesa que Sara y yo nos habíamos hecho de nunca perdernos había sido rota por ella, pero al final me había recuperado. No había amargura, solo la sabiduría serena de un hombre que había visto el ciclo completo de las consecuencias. Había pasado un largo invierno, y yo estaba listo para la primavera esperanzadora, completo y curado, para lo que fuera que me depararan los amplios espacios de la vida. Mis días encontraron un nuevo ritmo, menos dictado por la ambición corporativa y más por un propósito sereno. El trabajo de consultoría, aunque diferente, me ofrecía la satisfacción de resolver problemas sin el peso añadido de los enredos personales. Aprendí, poco a poco, a confiar de nuevo, comprendiendo que, si bien la cautela persistía, el aislamiento total no era el camino hacia una vida plena. La soledad, antes un refugio forzado, se convirtió en una paz elegida, una base para reconocer mi propio valor, independientemente de cualquier validación externa. De pie al borde del Gran Cañón, el inmenso paisaje ante mí reflejaba la distancia recorrida, la magnitud de los cambios. La fuerza había surgido al alejarme, de ese momento decisivo en el que el amor propio superó el dolor persistente. La promesa de Sara, susurrada en una noche de tormenta, de nunca perdernos, se había roto. Sin embargo, en ese desenlace, había encontrado mi propio camino de regreso. No quedaba amargura, solo una comprensión serena de las consecuencias, la naturaleza de las decisiones tomadas y la sabiduría adquirida. Un largo invierno finalmente había dado paso a una primavera cautelosa y esperanzadora. Estaba completo, curado y listo para cualquier gran oportunidad que me aguardara.